Bueno, pues decir que el embarazo tiene un riesgo aumentado del ictus, tanto hemorrágico como isquémico, y que es la mayor causa de morbimortalidad durante el embarazo, ¿no? El ictus. Se estima que la incidencia es sobre unos 30 por cada 100.000 embarazos, y eso significa que es 3 veces mayor que la población general joven en ese rango de edad. Y si ya contamos los grupos de alto riesgo, como son las mujeres con eclampsia, preeclampsia o problemas hipertensivos durante el embarazo, el riesgo es incluso 6 veces mayor que en el embarazo llamado normal. El 90% de estos ictus aparecen durante el tercer trimestre y el periodo posparto, las 6 semanas posparto, porque es un estado de hipercoagulabilidad. Está aumentado el riesgo isquémico y también el riesgo de ictus isquémico y también el riesgo de trombosis venosa. En general, lo que pasa son un montón de factores que influyen en los factores coagulantes, disminuyendo los anticoagulantes y aumentando los fibrinógenos, ¿no? Y al final lo que hace es aumentar el riesgo de complicaciones de eventos tromboembólicos. ¿Qué pasa? Pues que el ictus en general, en los últimos años, lógicamente, se ha establecido un protocolo que la población está concienciada y va muy rápido. En los estudios se ha demostrado últimamente. Y hay estudios que son randomizados y controlados y prospectivos. El problema es que cuando viene una paciente embarazada, pues todo el mundo se pone muy nervioso, porque está la madre, está el niño, está la familia, y ya empezamos a tener dudas donde a veces no hay que atenerlas. Que si los síntomas no son iguales, que si qué prueba de imagen le hago, que si puedo darle tratamiento fibrinolítico, que si la meto en la sala. Y el problema es que siempre las embarazadas se han excluido de todos los estudios. Siempre fue un criterio de exclusión. Entonces, no existen estudios randomizados, prospectivos, controlados en pacientes embarazadas. En el 2019, Pacheco hizo este esquema y que si nos damos cuenta y vamos punto por punto, es prácticamente igual que si la paciente no estuviera embarazada, ¿no? La paciente llega con sus síntomas, se le hace aparte de las pruebas de glucemia y otros stroke mimics, se le hace una tomografía computarizada sin contraste y si se descarta hemorragia, aquí, la paciente va, si no hay contraindicación, a fibrinolisis intravenosa. En ese tiempo, para no perder, se hace una prueba vascular de imagen para descartar oclusión de gran vaso y si la paciente está indicada y se beneficia de un tratamiento endovascular, a pesar de haber recibido tratamiento fibrinolítico, porque como sabemos de los grandes estudios no es contraindicación para el tratamiento endovascular, se mete en sala. En realidad no hay ninguna diferencia en un paciente que no esté embarazado, ¿no? Mujer, lógicamente. Empezamos con la imagen, ya empiezan las primeras dudas, RM o TAC. Lógicamente la RM es la ideal porque no tiene radiación, pero no está disponible en muchos hospitales y requiere su tiempo. Existen, en teoría, algunos riesgos de recalentamiento del tejido y daño acústico al feto, pero en realidad se ha demostrado que en resonancias de menores de 1,5 teslas no existe ningún efecto adverso a corto o largo plazo. O sea que, en general, la resonancia, lógicamente, es la primera prueba de imagen, la ideal, pero, como he dicho, no está disponible en muchos centros 24 horas al día. Entonces viene el TAC como sustitución de la RM, que lógicamente es mucho más rápido y está en todos lados, y la radiación, en realidad, cuando se hace un TAC sin contraste, la radiación al feto es mínima. Aumenta cuando se hace un TAC perfusión. Por eso se dice que en una paciente embarazada se haga TAC y angioTAC, pero no CT perfusión. Y en realidad no es necesario tampoco para tomar una decisión, ¿no? Como dicen muchos estudios, que la perfusión, en realidad, hay controversia de si hay que analizarla o no. Hablando de los contrastes, la FDA tiene clasificado el yodo como categoría B, lo cual significa que no existe efectos teratógenos ni en animales ni en humanos, lo cual significaría que es seguro administrar en el embarazo. Y el gadolinio como una clase C, que significa que existe efectos teratógenos en animales que no se han reproducido en humanos, lo cual significa que el gadolinio mejor no utilizarlo. Tampoco haría falta porque en realidad haciendo un TOF excluimos una oclusión de vaso, ¿no? Con el yodo el único problema a tener en cuenta sería una teórica supresión de la función tiroidea del niño, que habría que controlarlo durante las primeras semanas después del nacimiento, pero en realidad en el protocolo de screening del niño sano ya aparece la función tiroidea en la primera semana, o sea que tampoco variaría mucho con respecto a un embarazo normal sin exposición a yodo ni a radiación. El manejo del ictus,
Pues ahí se implica un montón de especialidades, ¿no? El anestesista, el ginecólogo que también aparece en la sala, el neurólogo, el intervencionista. Y como he dicho antes, pues el problema es que no existen estudios randomizados, que no existe evidencia por estudios. Con respecto a la fibrosis intravenosa, como he dicho, no existen estudios, pero la molécula de RTPA no cruza la placenta. Por lo tanto, no entra en la circulación fetal y sería segura de administrar. El problema es que existe un riesgo de complicaciones hemorrágicas, como cualquier otro paciente, y estas complicaciones hemorrágicas pueden afectar a la placenta y producir una muerte fetal. En general se dice que el rate de complicaciones en embarazadas con la fibrinosis intravenosa no es mayor que en cualquier otro paciente, o sea que estaría indicado administrarlo sin problemas, ¿no? Las guías americanas dicen que, pues lo que he dicho, ¿no? que si el beneficio es mayor que el riesgo, pues se va directamente a fibrinosis intravenosa si está indicado y está en periodo ventana. Con respecto al tratamiento endovascular, lo dicho, siempre se han excluido de los grandes estudios clínicos el embarazo. El problema del tratamiento endovascular es, como sabemos, el contraste y la radiación. Con respecto al contraste, ya lo he dicho antes, el yodo es una categoría B, en teoría seguro de administrar durante el embarazo, porque no tiene efectos teratógenos ni mutagénicos, y habría que controlar un poco la función tiroidea del niño después del nacimiento. Con respecto a la radiación ionizante, esto lo sabemos todos de los cursos de protección radiológica, pues dos tipos de efectos, los estocásticos y los determinísticos. Así muy resumido, los estocásticos son los que no tienen un umbral, sino que siempre pueden aparecer con cualquier dosis que se dé de radiación, y sería la carcinogénesis, y ahí está el riesgo teórico de que un niño a los 15, 20, 30, 40 años desarrolle un tipo de cáncer por esta exposición a la radiación que tuvo durante el periodo de embriogénesis, ¿no? Durante el embarazo. Y los efectos determinísticos, que serían la teratógenesis en función de malformaciones, bajo nivel de inteligencia, epilepsias y otro tipo de problemas, ¿no? Que estos sí dependen de la cantidad de dosis. Tienes un umbral por debajo del cual no aparecen esos efectos y por encima del cual sí aparecen. Y, lógicamente, la severidad de estos problemas van a depender de en qué momento de la gestación se produzca la exposición. Así, a grandes rasgos, el límite, se supone el umbral a partir del cual se producen efectos, es 0,1 Gray, o lo que es lo mismo 100 miligrays. Así puesto en forma de semáforo, se dicen en estos artículos, en este último también del 2021, que por debajo de 50 miligrays es seguro. Entre 50 y 100 se supone que es seguro, pero no se sabe a ciencia cierta, pero se supone que por debajo de 100 miligrays no habría ningún tipo de problemas para el feto, y sí es verdad que a partir de 100 y 150 es cuando ocurren las consecuencias fetales, ¿no? en forma de malformaciones y otros problemas. A pesar de que el umbral en teoría es alto, ahora veremos que en realidad la exposición al feto durante el tratamiento endovascular es muy bajo, siempre nos tenemos que guiar por el principio de Lara, ¿no? La menor dosis que podamos dar siempre, ¿no? Como he dicho, todo va a depender también de en qué momento del embarazo se produzca la exposición. El periodo más sensible es el de organogénesis, y aquí va a depender también de la dosis que se produzca, ¿no? A partir de los 100 es cuando aparecen los efectos teratógenos. Y durante el primer trimestre es lo típico que suele haber un aborto espontáneo cuando se produce esa exposición a la radiación. La teoría del todo o nada, ¿no? O no pasa nada o se produce un aborto espontáneo. En el 2019, el grupo de TE intentó averiguar cuál era la dosis exacta que absorbía el feto durante este tratamiento, ¿no? Eran 3 pacientes embarazadas que recibieron un TAC sin contraste, un angio-TAC y un tratamiento endovascular. Y lo comparó con otras 5 pacientes que habían recibido un TAC completo de cuerpo por un politrauma o un angio-CT pulmonar. Entonces, intentó comparar un poco las dosis que recibía el feto, ¿no? En conclusión, se vio que, aunque tenemos que tomar muchas precauciones, la dosis estimada a nivel fetal, que es esta curva, es muy baja, ¿okay? Aquí, por ejemplo, vemos el ejemplo de uno de los pacientes, vemos las dosis en cada órgano, y el útero tuvo menos de 0,01 miligray, que está muy lejos de esto que considerábamos totalmente seguro, es 5.000 veces menor.
O sea, la dosis en el feto, en realidad, durante un tratamiento endovascular de ictus es mínima. El principio Lara, lo menos que se pueda, pero estas son nociones básicas que en realidad deberíamos hacer para todos los pacientes, ¿no? Porque todos se exponen a la radiación, pero lógicamente para pacientes pediátricos y pacientes embarazadas, pues estos principios de protección radiológica pues hay que tomarlo al pie de la letra. Lógicamente, que el intervencionista esté experimentado y que tarde poco tiempo. Aquí se podría considerar el acceso radial en lugar del femoral, y si se utiliza el acceso femoral, pues intentar que el feto no esté en el campo de escopia. Utilizar el receptor lo más cercano posible al paciente, no usar la magnificación, usar la colimación, usar baja dosis y la fluoroscopia pulsada con muy pocos pulsos por segundo, utilizar el menor número de series radiológicas posibles y así. O sea, todo lo que es protección radiológica, ¿no? En el 2020, Limay hizo una revisión de todos los casos que se habían descrito sobre tratamiento endovascular de ictus en embarazadas, ¿no? Fueron previamente siete pacientes y él describió otros 7 en su grupo, ¿no? En líneas generales, el 93% Marta, de... te damos 5 minutos, ¿ok? 5 minutos más. Vale. El 93% tenían un TIFI de 0,2, lo cual es un resultado muy bueno, y todos los pacientes con seguimiento tenían un ranking de 0,2 y el 93%, perdón, un TIFI mayor de 2B. Y en función del niño, pues casi todos no tuvieron ningún tipo de problemas, 7 partos espontáneos, un aborto, que fue el niño que tuvo la exposición en el primer trimestre del embarazo, 2 cesáreas, una cesárea de emergencia que dio lugar que la madre tuvo un niño totalmente sano, y en 3 no se describió qué es lo que pasó con el niño, ¿no? Las líneas americanas, esto salió en el 2021, que es las evidencias en la trombectomía en poblaciones especiales. Con respecto al embarazo, dice que, pues lo que he estado comentando, que la trombectomía es segura y posible, y en realidad se debe ofrecer a la paciente embarazada de igual manera como se la consideramos en un paciente que no esté embarazado. O sea, se va hacia el tratamiento endovascular. 3 palabras sobre qué pasa cuando recanalizamos el vaso, qué pasa con la presión arterial, qué pasa si necesitamos un stent con los medicamentos, qué pasa con la anticoagulación y qué pasa cuando la paciente mejora y tiene el parto, ¿es mejor cesárea o es mejor parto vaginal, ¿no? Con respecto a la tensión arterial pasa igual que con los grupos que no son embarazados, que hay mucha discrepancia con hospitales. Hay muchos que dicen la tensión menor de 140, otros que dicen la tensión de 160. Nosotros, por ejemplo, utilizamos menos de 130, porque en realidad en una paciente embarazada se debe evitar la hipotonía, o sea, la tensión arterial baja, pero una tensión de 130-120 es suficiente para mantener el flujo placentario, o sea que no hace falta tener tensiones de 160 y, lógicamente, esa tensión puede aumentar el riesgo de transformación hemorrágica después del ictus. Con respecto a la medicación antiagregante, salvo el ticagrelor y el cangrelor, que son consideradas de categoría C, lo cual significa que se tienen que evitar durante el embarazo, el resto son categoría B y se podría utilizar sin problema. Lógicamente es mejor cuando no lo usamos, pero si es necesario se podría usar, ¿no? 2 palabras sobre la aspirina. A bajas dosis no supone ningún tipo de problema, se puede usar con un poco de precaución, y a dosis más altas sí es verdad que a partir de las 20 semanas puede producir un fallo renal del feto y después del neonato, y a partir de las 30 semanas hay que tener cuidado porque puede producir un cierre prematuro del ductus arterioso. Pero esto es solo a dosis alta. A dosis normales, que es lo que damos nosotros en la práctica clínica, que son 100 o menos, no supone ningún tipo de problema. Como he dicho, clopidogrel y prasugrel, categoría B, se podría utilizar en el embarazo. El único factor a tener en cuenta es que, lógicamente, cuando se acerque el parto, o si la paciente va a tener una anestesia epidural, hay que pararlo 5 o 7 días antes, porque puede aumentar el riesgo de complicaciones hemorrágicas durante la cesárea o el parto y el riesgo de un hematoma epidural cuando se hace la anestesia epidural. La anticoagulación, la indicada, la heparina de baja dosis molecular, y la varfarina, el marcumar, totalmente contraindicado. Es categoría clase X por la FDA y es totalmente teratógena, ¿no? No se puede utilizar durante el embarazo. Con respecto a cesárea o parto vaginal, te dicen los estudios que en realidad hay que decidir individualmente. Yo me
iría más por la tendencia a programar un parto por cesárea, porque así se evita el efecto Valsalva y el aumento de la presión intracraneal, sobre todo cuando el parto es difícil y se alarga durante horas, pero no hay ningún estudio que diga que uno es mejor que otro, ¿no? Y en conclusión, pues un poco los puntos que he dicho, ¿no? Que es todo multidisciplinar, que se tiene que tratar a la paciente embarazada igual como si no lo estuviera, salvo con los principios ALARA, para disminuir la dosis de radiación que absorbe el feto, que la RM es la principal, pero que el angioTAC y el TAC, la dosis de radiación al feto es mínima, que la fibrolisis está indicada y que si el paciente está en periodo de ventana y se beneficia del tratamiento endovascular, no hay que pensárselo y hay que ir directamente a sala con ella, ¿no? Cuando hace falta dual, la aspirina con clopidogrel, con Plavix o con Prasugrel son las opciones de elección. Cuando hace falta heparina, la heparina en baja dosis molecular y en función de la preferencia del paciente y del ginecólogo, pues se decide sobre una cesárea o un parto vaginal. Y nada más.